hermanos, este es el hermano Borges de regreso con el estudio de la Torá. Y nos quedamos en el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 5, que dice: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El 6, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos que en la última parte nos habíamos quedado hablando sobre que Israel fue llamado primeramente especial tesoro, fue llamado reino de sacerdotes y gente santa, antes que nosotros pues estuviésemos en el plan de redención, ya lo había dicho. Y estábamos hablando sobre el versículo, el capítulo 19, donde el Eterno está haciendo un pacto, una alianza con el pueblo de Israel, y es cuando le va a entregar las tablas de los mandamientos. Pero quería entonces enfatizar, aparte de, no quiero entrar en toda la historia del capítulo 19, porque vemos que entonces ahí donde está la historia del becerro de oro, donde Moisés rompe las tablas y tiene que regresar nuevamente a que el Eterno le dé las tablas nuevamente escritas. Pero quiero concentrarme en la importancia de lo que es la Torá. Al ver la importancia de la Torá, vemos que este día que la Torá se da en el Sinaí es donde empieza primera fiesta de Pentecostés, primera vez que se celebra esa fiesta, que significa que fue dada entonces la Torá en piedra. Luego vemos que en el capítulo de Hechos, capítulo 2 de Hechos, habla sobre el derramamiento del Espíritu de Santidad, y ahí es donde vemos que entonces la Torá no se da ya en piedra, escritas en piedra, sino en la mente y el corazón del hombre. Pero quisiera que leamos Proverbios 3, donde dice, leyéndolo en la versión americana, nos da una explicación más clara, pero vamos a leerlo en español. En español nos dice: Hijo mío, no olvides mis enseñanzas, que tu mente retenga mis mandamientos, porque ellos te concederán abundancia de días, años de vida y bienestar. Ahora bien, si la leemos en el inglés, en esta versión dice enseñanza, pero en el inglés diría, en Proverbios 3:1 dice: My son, forget not my law. Cuando vamos entonces a buscar en el hebreo, en el diccionario de Strong, vemos la palabra law o ley, que significa precepto, estatuto. Específicamente habla de el Pentateuco o de la Torá, la enseñanza, la instrucción que había sido dada en el monte Sinaí a Moisés. Seguimos buscando más que la Torá. La Torá no ha caducado, sino que la Torá sigue vigente hasta el día de hoy. Seguirá, como hablamos anteriormente en otro segmento, seguirá hasta que el cielo y la tierra no pasen. Y una yod viene siendo una letra del alfabeto hebreo. Antes dije una palabra, pero es una letra. Y una tilde. Vemos que la Torá es perpetua. El pacto que hizo el Eterno con el pueblo de Israel, dándole la Torá, su constitución, es para siempre. Eso no va a cambiar. No hay nadie que tenga la autoridad de cambiar o de abolir algo que el Eterno ya había establecido. La simiente de la Torá fue implantada entonces, como dijimos anteriormente, en el Sinaí. Ahí fue donde primeramente se le da escritas en piedra, de tablas de piedra, y entonces en el tiempo del libro de Hechos se da entonces en la mente y en el corazón. Sabemos bien entonces que en el monte Sinaí, allí lo que se llevó a cabo fue que el Eterno revela su ADN a su pueblo. Él les revela a ellos de cómo ellos deben vivir bajo una instrucción, y nada más y nada menos. Él le dijo: si ustedes hacen estas cosas, si ustedes son obedientes a mis mandamientos, mis estatutos, tendrán larga vida. En el versículo 3 de Proverbios capítulo 3,
Entonces sigue diciendo en el versículo 4, que no se aparten de ti la fidelidad y el amor, amárratelos al cuello, escríbelos en la tabla de tu mente, y hallarás favor y aprobación a los ojos de Elohim y de los hombres. Nos está diciendo que cuando el hombre es obediente a la Torá, sin añadirle y sin quitarle ninguno de los mandamientos o de las instrucciones que fueron dadas a Moisés, y él se las dio al pueblo, nos dice que vamos a ser aprobados y vamos a hallar favor ante Elohim primeramente y luego ante los hombres. Cuando uno se sumerge en el estudio de la Torá, el objetivo simplemente no es acumular información, porque podemos estudiar y leer y ser unos eruditos en las escrituras, pero lo que necesitamos es encontrarnos con el Eterno y su presencia, su forma de ser, su atributo, en la cual nos enseña que la Torá, para vivir en su reino, es necesario que nosotros seamos obedientes a ella. Acuérdense, los pensamientos del Eterno son sus pensamientos, y los pensamientos nosotros son nuestros pensamientos. Pero Él quiere que nosotros tengamos su pensamiento. No existe ninguna forma de unión que se compare en ninguna otra sabiduría que se compare a la Torá, que es la que nos une, nos acerca más al Eterno. Es como decir, si nosotros queremos estar frente al Eterno y ser bendecidos, recibir prosperidad, y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de mucho dinero, estoy hablando de prosperidad en todo el ámbito de como salud, su familia con bien, todo. Eso es prosperidad. Si nosotros queremos prosperidad, queremos tener prosperidad, ser prósperos en todo lo que hacemos, entonces necesitamos obedecer a la Torá como el Eterno nos ha mandado a obedecer. Nuevamente, la Torá es bien importante, hace falta en el hombre, porque esa es la instrucción, es la constitución que el Eterno le dio a su pueblo. Y a su pueblo no significa solamente al judío o a Israel, sino a todo aquel que ha sido injertado en el árbol del olivo, que es Israel. La Israel que el Eterno quiere levantar en el tiempo del milenio. Continuamos entonces luego con un poco más de información sobre la importancia de la Torá. Nuevamente, el monte Sinaí fue el primer evento donde el Eterno le da su Torá, le da su instrucción, le da su ser al pueblo de Israel para que lo conocieran más íntimamente. Que el Eterno nos bendiga y shalom.